Juan Tonelli tiene una singular formación que combina la academia, el deporte, el arte y el mundo empresarial y político. La alta competencia marcó su vida, siendo campeón nacional de squash y entrenador de la selección argentina. Egresó de la carrera de Ciencias Económicas de la UBA y del Instituto Nacional de Formación Política del Ministerio del Interior con medalla de oro. Estudió Ciencias de la Salud en Estados Unidos con el equipo del cual surgió La Antidieta, el mayor bestseller sobre nutrición de la historia. Ha recorrido un extenso camino como empresario, con diversas participaciones en el ámbito político, y desde hace 25 años se dedica a entender la complejidad del alma humana. Y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos un poco de su libro Un elefante en la habitación, publicado por Grijalvo. Pues Juan, buenas tardes, buenas noches, Argentina, bienvenido a esta entrevista. Buenas noches, muchísimas gracias por entrevistarme. Comienzas el libro diciendo: ¿quién se anima a mirar a los ojos a sus propias miserias? ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Y la idea de escribir este libro tiene que ver con acercarme un poco a mis propias dificultades y miserias, y detectar que las historias de vida, las historias de otras personas, me sirven para conocerme y acercarme de una forma menos dolorosa, diría, menos compleja que si lo hiciera directamente. Así, cuando veo la historia de alguien, me puedo sentir reflejado, interpelado, veo que cosas que le pasan a los demás me pasan a mí, parecidas, y me resultan más digeribles que si, eh, que si alguien me las dijera a mí, ¿no? Si yo a vos te digo que tenés un problema, reaccionás con un poco de aprensión, mientras que si te cuento una historia que se parece un poco a cosas que te pasan, bueno, podés ver tu vida desde otro lugar sin sentirte atacado, agredido. Entonces, hace muchos años que yo siempre tuve mucho interés por las historias de vida, las fábulas, las parábolas, y después, bueno, se fue armando una dinámica donde tuve un blog que yo contaba hace muchos años, cosas que me pasaban, las personas se sentían identificadas y me escribían mucho contándome que se sentían identificadas, que se sentían menos solas al leerme, que eso que pensaban que a ellas tanto les dolía, al sentir que a mí, que a ellas les pasaba algo parecido, que había otra persona que tenía las mismas vivencias o parecidas, les daba consuelo y les ayudaba a ver sus vidas y sus problemas de otra perspectiva. Eso me fue retroalimentando. Y, y bueno, ¿no? Después por las redes sociales ya tanta gente que me seguía, me mandaba mensajes directos, me escribía, me comentaba y me fue resultando apasionante ir conociendo las vidas, detectar que los problemas suelen ser parecidos, ¿no? Pocos y siempre los mismos, y que uno, conociendo historias, puede ver su vida desde una forma más amigable, menos dolorosa, y puede encontrar caminos para sobrellevar esas cosas que nos tocan sobrellevar, sintiéndote menos solo y viviendo mejor, ¿no? En el libro hay más de 30 relatos que van a abordar diferentes temas, diferentes formas de ser humanos. Vamos a platicar de unos que seleccioné para no spoiler tanto el libro, pero me parecieron muy interesantes los relatos. En un relato que se llama Buenas Costumbres, le sucede un percance a la mamá cuando iba en el camión, se tuvo ayuda de su hija. Y aquí lo que me deja de aprendizaje, que tal vez para el adulto fue para salir del paso o del problema embarazoso en ese momento. Pero tú lo comentas en el libro. A su hija le tomó años comprender lo lejos que son capaces de llegar las personas para no quedar expuestas. ¿Qué nos platicarías de este relato? Es un relato para mí muy interesante, extremo, eh, porque la verdad que lo que hace esa mujer, eh, para no exponerse, para que no vieran una debilidad totalmente normal de ella, pero para ella exponerse frente a otros era dramático y entonces termina siendo una barbaridad
para que los demás no pudieran ver esa debilidad que tenía, ¿no? Y eso que vos decís del final, sí, ¿cuántas veces uno como padre pretende educar a un hijo con palabras, omitiendo que nuestros hijos aprenden mucho más con lo que viéndonos actuar que con las cosas que decimos, ¿no? Eh, y este es el punto central, ¿no? Que uno percibe mucho más a través de lo que percibe, de lo que escucha, ¿no? Cuántas veces como padres, como hijos, como amigos, ¿no? Decimos una cosa que después tenemos una incoherencia de vida porque no actuamos eso que decimos, ¿no? En el rol de padre es más grave, pero saber que al final del día las personas se forman más por lo que ven y perciben que por las palabras que les dicen. Y después lo lejos que somos capaces de llegar para no mostrar lo frágiles que somos, ¿no? Y terminamos haciendo barbaridades que al final nos generan más problemas que los que pretendimos evitar, ¿no? En el relato del camaleón, como muchas veces la sociedad como que empuja a las personas a ser camaleón, por tratar de encajar en un grupo social, te conviertes en un camaleón. Y en el libro dices, no hay nada más agotador y doloroso que tratar de ser lo que no somos. Y el personaje de esa historia comenta, habiendo descubierto que yo no encajaba, que era como un instrumento que siempre desafinaba, aprendí a pasar desapercibido y a volverme invisible. Es una historia muy fuerte. Sí, es una historia fuerte y tan común, ¿no? Esa necesidad que tenemos nosotros, porque formamos parte de una sociedad, de una cultura, de una familia, esa necesidad de encajar, ¿no? De ser como nosotros creemos o entendemos que los demás esperan que seamos. Los primeros que nos condicionan son nuestros padres, ¿no? Nuestro entorno, y, y nos pasamos tantos años tratando de encajar, tratando de ser lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Y es muy doloroso porque nosotros no somos eso, somos otra cosa que hay que averiguar y estar todo el tiempo tratando de ser otro para satisfacer la mirada de nuestros padres, de nuestros conocidos, de nuestra familia, de nuestro jefe. Es agotador, que no somos eso, ¿no? Y también es muy estresante, porque siempre tenemos mucho miedo que en una distracción quede expuesto que es toda una actuación nuestra y que somos distintos y decepcionar al otro y no nos quieran, nos rechacen, no nos valoren, lo cual es un estrés permanente, ¿no? Estar tratando de ser algo que uno no es. Y es algo tan común, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas en Occidente, por lo menos hasta la mitad de la vida, estamos tratando de ser algo que no somos, ¿no? Y simular y fingir para encajar, y es muy doloroso y muy estresante, ¿no? Después con los años a veces cansamos de eso o nos enfermamos y bueno, vamos buscando otros caminos de vivir más sinceros y que el precio no sea sostener una fachada, fingir ser una simulación cuando nosotros somos distintos que eso que mostramos, ¿no? Que exhibimos. Que realmente es algo que no depende de país, porque esos son relatos de argentinos, ¿no? Son las mismas situaciones que ocurren en México, que ocurren en Europa, o sea, porque somos individuos al final de cuentas. Totalmente, En el totalmente. relato de la máscara, ¿qué importancia es para un niño, un adolescente o también un adulto cuando una vez te dicen que no y depende del contexto en que esté manejando la situación, ya nunca más pides nada? Porque ese no que te dijeron alguna vez te marcó de por vida. Cuéntanos de este relato. Sí, es lo que dijiste, es una historia para mí también muy interesante, donde a una niñita le dicen que no en algo que ella quería y que no había ni razón para negársela, no importa, se lo niegan. Y ella después nos cuenta que le toma años, décadas, ir superando ese trauma, ¿no? Que a veces nuestro mecanismo de adaptación a algunos noes, algunas negativas que hemos tenido, nos lleva a no pedir más nada,
¿no? Para no exponernos al dolor de ese rechazo, de ese no, decidimos no exponernos nunca más. Y lo cual es un desastre porque vivir necesitamos de otros y necesitamos ayuda en tantas cosas, ¿no? Y en todo caso el problema sería ver si estamos pidiendo algo razonable, algo posible, que esté al alcance de la persona que se estamos pidiendo, ¿no? Pero pretender salirnos de ese riesgo de ser rechazados, no pidiendo nunca más nada, es como un mal remedio, ¿no? Y de hecho ahí al final cuenta una frase que es muy linda para mí, una historia que es, había un gato que se sentó sobre una estufa y se quemó. Ujú, Y entonces después decidió nunca más volver a sentarse. Y el problema no era sentarse, el problema era sentarse sobre una estufa, ¿no? Pero muchas veces ujú. nosotros, como nos quemamos sentándonos en la estufa, decidimos nunca más volvernos a sentar. Y estamos agotados, porque tenemos que vivir parados, de pie. Y lo lógico sería decir, bueno, me puedo sentar en un sofá, me puedo sentar en el piso, me puedo sentar en una cama, no me puedo sentar sobre una estufa, pero no sacar conclusiones generalizadoras sobre que sentarse es riesgoso, ¿no? Y pedir no es riesgoso, es necesario, es imprescindible. Mejor que no le pidamos quizá a cualquiera, pidámosle personas en las que podemos confiar, ¿no? Y cosas posibles. Pero comprender que dejar de pedir para no exponernos a un rechazo es una solución muy pobre, muy tóxica. En el relato de Envenenado, a grandes rasgos, el empleado tal vez entiende algo que le dice su jefe, se entusiasma, pasa el tiempo, no pasa nada con las palabras que le prometieron. Y aquí también hay algo muy importante que comentas en este relato. Hablar suele ser riesgoso, pero callar puede ser letal. Y fue lo que le pasó al empleado de tu relato. Y sí, cuánto lo veo yo de las 1.500, 2.000 historias que me llegan por año de personas que me cuentan sus vidas, está muy presente esto. En vínculos de pareja, no importa el hombre, la mujer, uno de los dos siente que no tiene margen de contarle lo que siente a su pareja, porque si se lo cuenta va a explotar todo por los aires, y por lo general termina explotando todo por los aires igual, aún no contándolo, o a veces la persona termina enfermándose, ¿no? Tantos temas, desde infidelidades, deseo estar con otras personas, y no, pero ¿cómo le voy a contar esto a mi mujer? ¿O cómo le voy a contar a mi marido? Mejor lo vivo en soledad. Y después, pero es que si se lo cuento no me va a entender. Y la realidad es que actuar sin poder hablar lo que uno siente, lo que uno le pasa, es una solución de corto plazo, porque nos evita un problema de corto plazo, pero suele generarnos un problema mucho más grande en el mediano y largo plazo. En el mediano y largo plazo, eso que ocultamos se convierte en una bola de nieve y suele ser mucho más problemático y doloroso que lo que quisimos evitar, ¿no? En el relato del piano se toca el tema del miedo. ¿Qué pasa cuando rige el miedo en tu vida? Y le dice aquí la persona que está con el personaje principal. Si vas a hacer algo, si vas a ser mi discípulo, quiero que lo que te mueva sea el amor, pero nunca el miedo. ¿Qué le dirías a las personas para que venzan los miedos? Comprender que el miedo es parte de la vida, que el miedo es común a toda la naturaleza, a la biología, todos los seres vivos tenemos miedo, que no hay que esperar que se nos vaya el miedo, no hay que enojarse por sentir miedo, hay que comprender que el miedo lo tuvimos, lo tenemos y lo tendremos, y que la clave es saber que aunque sintamos miedo, podemos hacer igual las cosas. El miedo tiene un sentido para protegernos de ciertos peligros, pero muchas veces es desproporcionado, o nos quiere proteger de peligros que no son reales y que no tenemos que esperar dejar de sentir miedo. Tenemos que aprender que hay cosas que las podemos hacer igual aún sintiendo miedo, y que ese es el verdadero coraje. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante pese a sentirlo. Juan, por último, en el relato del brazo,
tocas aquí un tema en cuanto a una enfermedad y dices, hay situaciones tan dolorosas que mejor nos cegamos, miramos para otro lado porque no toleramos afrontar esta realidad, porque tenemos muy en el fondo una esperanza de que esto sea distinto, pero no es así. ¿Qué le dirías a las personas que están atravesando una enfermedad y se niegan a ver esta realidad? Y comprender que las cosas que hacemos para evitarnos el dolor terminan generando más dolor. Las cosas que hacemos para evitarnos los problemas terminan generando más problemas. En el fondo es el sentido del libro, Un elefante en la habitación, que es, ¿por qué tenemos un elefante en la habitación? Tenemos problemas. ¿Y por qué hacemos que ese elefante que está en la habitación no existe? Porque Ujú, tenemos miedo, porque nos duele. Y también porque a veces tenemos la esperanza que si lo negamos va a desaparecer. Y por lo general no desaparece y se agrava. Entonces al final del día es mejor ser capaces de enfrentar ese problema. Nos cuesta, nos duele, nos da, pero hay que hacerlo. Hay que comprender que al final del día si uno se escapa de los problemas terminan siendo más grandes. Por supuesto que es difícil hacerse cargo que tenemos una pareja que no funciona, o que nos engaña, o que estamos enamorados de otra persona. Y preferimos dar vueltas y vueltas y hacer como si eso no existiera. Pero tarde o temprano vamos a tener que enfrentar eso, que nos está doliendo esa realidad, y el hecho de que nos distraigamos y hagamos como que no existe, no impide que la realidad existe, y sigue siendo dolorosa, ¿no? Uno niega que tiene el elefante en la habitación por miedo, por dolor, confiando que si hace como si no existe no va a doler, pero el tema es que duele. Entonces la clave es saber que hay que enfrentarlo, que cuesta, que es difícil, que duele, pero que si atravesamos ese conflicto vamos a vivir mejor. Por lo cual hay que animarse a atravesar los conflictos, no pretender evitarlos, no tenerlos, sino poder enfrentarlos cuando tengamos fuerza, eh, y sin esperar tener todas las respuestas ni que sea perfecto. El otro día decía en una charla que es como tirarse a un lago helado, ¿no? En general, uno nunca tiene ganas. Después que se bañó o en un mar frío, después uno nos sentimos bien, pero si buscamos las razones para meternos en un mar frío o en un lago, no las encontramos, porque sabemos que la vamos a pasar mal inicialmente. Después nos sentimos bien, ¿no? Nunca tengo ganas, pero después nunca me arrepiento, me dijo una persona. Y con los problemas pasa lo mismo, no tenemos ganas de enfrentarlos. Pero después que los enfrentamos, nunca nos arrepentimos, porque crecimos, porque nuestra vida se puso mejor, porque hay verdad en nuestra vida y nos duele menos y nos sentimos mejor. yo creo que es un libro muy interesante donde cada historia nos hace reflexionar en nuestra propia vida. Juan, cuéntame un poco, ¿cuál ha sido la retroalimentación con tus lectores? Buenísima, buenísima, excelente. La verdad que la gente me escribe conmovida, básicamente porque se identifica en muchas historias, son tantas, son 32, 33, por lo cual la gente se identifica en varias y sienten que al leer una historia que toca distintos aspectos de sus vidas, toca problemas que atraviesan y que son parecidos, los ayuda a poder ver sus propios problemas desde otra perspectiva, saberse que no están tan solos y saber que pueden mejorar su vida, ¿no? Entendiendo lo que les pasa, no estoy tan solo y puedo ver este problema que tanto me angustia desde otro lugar y quizá resolverlo, quizá enfrentarlo, ¿no? Y poder de vuelta vivir mejor. Por lo cual la verdad que la devolución que me dan los lectores es conmovedora, es buenísima. Pues este libro en México ya está disponible en ebook, libro impreso para quien le guste leer en papel. Juan, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales y conocer todo tu trabajo? En todas. Si me ponen en Google aparezco con facilidad. En Instagram es Juan-Tonelli con doble L. Después en YouTube o en Facebook es Juan Tonelli, todo junto. Juan Tonelli con doble L. Y en TikTok es Tonelli Juan. Pero si lo ponen en Google me van a encontrar con facilidad, por suerte.
Pues Juan, yo agradezco muchísimo tu tiempo para la entrevista. ¿Te gustaría agregar algo más? No, no, muchísimas gracias por entrevistarme. La verdad que yo escribo esto, hago esto por vocación, es para entenderme a mí mismo y sabiendo que en la medida que hay cosas que me ayudan a pensarme y ver mis propios problemas, sé que esas historias ayudan a otros. Ya tengo años haciéndolo y muchísimas alegrías de tanta gente que me escribe y me dice que tal o cual historia les ayudó muchísimo con sus problemas y poder entender lo que les estaba pasando y poder ver su vida de otro lugar. Así que mi anhelo es eso, que puedan ser útiles para que las personas puedan ver sus problemas desde otra perspectiva, sufrir menos, vivir mejor. Así que ojalá que si lo leen sea de ayuda para tantos problemas tan comunes como amores prohibidos, infidelidades, despidos, problemas en el trabajo, en los vínculos, miedos, mandatos. Son los problemas que están siempre muy recurrentes en nuestras vidas. Así que ojalá que si lo leen pueda ser de utilidad para todas esas personas.